del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión en Charlando en el Forestal. En esta oportunidad ha coincidido que tenemos el Mundial Sub-17 en Chile, tenemos la FILSA y los dos temas están justamente representados en nuestro invitado. Carlos Reyes conversará con don Luis Urrutia, más conocido como Chomsky, sobre libros y fútbol. La mezcla perfecta. Muchas gracias. Oye, hay que decir que, bueno, nos costó un poco ponernos de acuerdo para estar hoy día con él, así que estamos contentos de tenerte hoy día en la librería. Yo voy a leer alguna pequeña biografía que aparece acá en el último libro anecdotario de la Copa América de Luis Urrutia Onel Chomsky. Estudió en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, ha trabajado en muchos diarios y revistas, es profesor universitario y en el 2008 recibió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, ¿no? Este es su 11º libro sobre el tema que nos compete hoy día. Se dice que usted es uno de los hombres que más sabe de fútbol en el país, ¿no? 11 libros hablando de fútbol. ¿Por qué hacer 11 libros sobre el fútbol? ¿Qué lo llevó a decir quiero fijar estos contenidos en 11 volúmenes? ¿Cuál es la intención final de esta colección gigante de libros que está haciendo a lo largo de los años? Es la pretensión de dejar un índice del deporte chileno, porque en la actualidad estoy trabajando en otros 6 libros y algunos no son de fútbol, son de otra actividad. Pero siempre de investigación. Sí, siempre yo sostengo que uno siempre hace la misma obra. Y me gusta compararme con Juan Martínez, uno de nuestros más reputados arquitectos. Si te fijas en sus obras señeras son la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que está muy cerca. Es frontis, columna, explanada, la Escuela Militar, frontis, columna, explanada, Templo Votivo Maipú, por ejemplo. Exacto. Con variaciones, pero el mismo tema. Claro. Entonces, mis 11 libros tienen la misma huella, fútbol y periodismo, periodismo y fútbol, tienen mucha historia, anécdota, estadística, información fidedigna, fotografía inédita. Sí, la mayoría de los libros con fotografía inédita. Pasa que sabemos poco de nuestro fútbol, hay poca información, que es denostado por alguna gente como libros de fútbol, si la gente que le gusta el fútbol lo lee. Hay críticas de ese tipo absurdas, digamos. Somos un país sin memoria. Y el mayor aporte que hicimos con Juan Cristóbal Guerrero en nuestro primer libro es que terminó con el mito editorial de que el fútbol no vendía. Ah, excelente. Que la gente no lee, la gente que ve el fútbol no le interesan los libros. Ese libro estuvo 9 semanas en el primer lugar del ranking de venta, se agotó, fue pirateado, lanzó 6 ediciones y a partir de eso se han lanzado más de 200 libros. ¿Qué año fue aquel libro? 2005. 2005. ¿Por qué hay un interés reciente para hacer libros de fútbol que antes no se hacía? ¿Por qué era impensable hace 20 años? Había un prejuicio de las editoriales de que el fútbol no vendía, pero ahora, claro, yo creo que nos hemos ido al otro extremo, porque hay muchos libros que no pasan ningún control de calidad. Ah, perfecto. Entonces, que son hechos rápidamente para alguna contingencia futbolística. Sí. ¿Por qué no se hacían fútbol antes? Mira, yo recuerdo muy pocos libros. Soy de Rancagua y la Breeden Cooper Company en ese tiempo, actual el teniente, sacó 3 libros que deben haber sido los primeros de deporte que yo vi. Uno era de básquetbol, año 58, Carlos Guerrero, Don Pampa, y después el 60 y el 61 sacó uno de fútbol, Pasión de Multitudes, de Hugo Sáenz. Esos 3 libros no estaban a la venta, los distribuía la Breeden Cooper Company. Después de eso, los primeros libros que recuerdo de David Chamaco, de Edgardo Marín con Julio Salviat, que eso se lanzó en el verano del 75, después de la campaña de Colo-Colo 73. Y después el otro sería La Roja de Todo, de Edgardo Marín. Que son los 5. Hay otros libros, había unos libros de Universidad de Chile, por ejemplo, pero más o menos así que marcaron algo y no había nada más. Y me tocó muchas veces conversar el tema y discutirlo, pelear en algunos casos con personajes como Fernando Riera, como nos dejó un libro, el mismo Sergio Livington. Claro, no hay mucho. ¿Cómo es posible que no haya un libro de Leonel Sánchez, por ejemplo? Sí, absurdo, impensado.
pero no hay. No hay. Claro, grandes ídolos, O sea, ¿no? y tenemos muchos. O sea, Cuacuá Almazar, un personaje tan rico como él, un futbolista fuera de serie y como personaje. El mismo ingenio que tenía en la cancha lo tenía fuera de la cancha. Y así, pues, a mí me hace caminar por las paredes que no tengamos, por ejemplo, si algunos de nuestros deportistas hubieran sido argentinos, habría media docena de libros sobre ellos. Ellos tuvieron un boxeador, Ringo Bonavena, hay 6 libros de Bonavena, y en Chile no hay un solo libro de Marlenares, no hay un solo libro de Ismenia Puchar. Y así, pues, para que siga. Sí, interesante lo que dice, porque yo estuve recabando información de literatura y libros, porque a ver, uno dice, esto no es de intelectuales, pero hay mucho intelectual metido en el fútbol, porque la gente no crea. Escritores, por ejemplo, encontré uno de Ariel Magnus que dice, para mí, el fútbol es literatura, de todos modos, dice, el fútbol debería ser decretado un género literario porque contiene en sí mismo todas las historias posibles. La emoción, la derrota, ¿no? La victoria, el esfuerzo. Mira, en periodismo hay muchas definiciones, pero se resume en que es contar historias. Exacto. Y por supuesto que el deporte tiene mucha historia. Lo que pasa es que no se han tocado por distintos motivos, pero ahí hay una beta que debería profundizarse, sobre todo en esa búsqueda de rescatar la memoria. Porque acá hay un trabajo de rescate de memoria de crónica de fútbol, ¿no? Que seguramente algún adulto, mis abuelos, mis tíos, no sé, lo verán y recordarán cosas. Los que como yo, que no vivimos, vamos a poder entender esa historia maravillosa que tenemos. Bueno, por ejemplo, de este libro, este es un libro generacional, que hay lectores que me dicen que ahí han leído cosas que le escucharon a su abuelo o a su padre. Claro, tómala, métete, remata. Es toda la historia del Mundial del 62. Hablemos de, ya que entramos en este tema, el fútbol no solo tiene que ver con jugar en la cancha, la pelota en la cancha, sino que también es un fenómeno político-social, diría yo. Usted aborda acá elementos importantes como por ejemplo que hubo avances en la ciudad gracias al Mundial del 62, construcciones que no existían antes del Mundial. Este Mundial es digno de elogio porque se llevó a cabo después del mayor terremoto y maremoto de la historia, sin aporte estatal. Las sedes que originalmente iban a ser entre 8 y 10 se redujeron a solamente 4 las que se podían autofinanciar. En una época que no había sponsor, no había publicidad, no había televisión y los dirigentes trabajaban ad honorem. Yo conozco un personaje, don Agustín Prat, que tiene 92 años y él, por ejemplo, él pintó con brocha los estacionamientos del estadio de Sausalito. Increíble, ¿eh? Eso el esfuerzo ahora de parece ciencia ficción. ¿Sí? ¿Y por qué Chile decide, tú has dicho terremoto, maremoto, por qué hagamos un mundial? ¿Por qué? ¿Cuál era ese sueño? ¿Qué querían lograr? Fue una idea peregrina de Ernesto Alvear, el padre de Soledad Alvear. Claro. Él viajó a los Juegos Olímpicos de Finlandia en 1952 en el Cinque y ahí se le ocurrió este bichito de que Chile podía organizar un torneo del mundo. La primera vez que lo planteó, sus camaradas se desternillaron de la risa, porque les parecía impensado. Se trabajó en silencio, se llegó al Congreso de la FIFA en Lisboa en 1956, donde el favorito era Argentina, y Chile con un trabajo de hormiga logró que le concedieran la sede. Esa historia está detallada en ese libro. Exactamente, en este libro que ya va aquí en su segunda edición. Sí, en el primer Historia Secreta del Fútbol Chileno hay un capítulo del Mundial 62. En rigor en ese volumen hay 3 historias que en su momento yo dije que cada una daba para un libro aparte. Y después pude materializarlo, porque aparte está el libro El Ballet Azul también, y está el de Colo Colo 73. Que son los que están agotados, que hablábamos antes de comenzar. Chile obtiene en este mundial el 3er lugar del mundo. Es un logro increíble. ¿Es esta la mejor selección de la historia de Chile? ¿Y por qué si es así? No, es muy fácil argumentar eso. Primero, en esa época a los mundiales llegaban solo 16 selecciones. Las 16 mejores del mundo. Era muy difícil clasificar. Sí. Después, por razones comerciales, la FIFA lo amplió a 24, ahora 32. Y ahora el Fresco Platini quiere ampliarlo a 40. O sea, el sedazo va a ser muy, muy grande.
todo eso obedece a que la FIFA lleva el 10% de cada partido. Claro. Sabemos toda la corruptela en de... esa época era muy difícil clasificar un mundial. Entonces, está bien, Chile no clasificó porque era dueño de casa, pero le tocó un calendario durísimo, enfrentó a 3 países campeones del mundo: Italia, Alemania, Brasil. Eliminó al campeón de Europa, Unión Soviética. Eliminó a Yugoslavia, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 60. O sea, no jugó con Honduras ni con Australia, ¿no? Jugó contra grandes. Entonces, y ganó. eso es lo que marca cualquier posible discusión. Tuvo los jóvenes dicen, no, la Copa América. A ver, la Copa América es un torneo sudamericano, no se puede comparar con un mundial. Sí. Tú no puedes convencerme a mí de que una colina es más que una montaña. Exacto. Partamos por eso. Y después, en la discusión ya de gusto, en esta selección, en esta generación, hay mínimo seis jugadores que discuten cualquiera terna de los mejores de todos los tiempos en su puesto, que son Eladio Roja, Yo lo tengo, usted lo va indicando. Eladio Rojas, Raúl Sánchez, Luis Izaguirre, Jaime Ramírez, Jorge Toro y Leonel Sánchez. Podría nombrar más, pero elijo esos 6. Cualquiera de ellos está en una terna de los mejores de todos los tiempos en su época. Probablemente Chile era otra época, no se valoraba, incluso hoy día no se valoran muchos de los grandes que tenemos en todas las áreas del arte y la cultura o el deporte. Imagínense en estos años, ¿no? ¿Qué ha tenido usted en estos años? 10. ¿Alguno de estos partidos fue presenciado en vivo? Vi entrenamiento del Mundial 62 qué en maravilloso. Rancagua, vi a la Inglaterra de Bobby Charlton, Bobby Moore, a Hungría de Jula Grossi, Albert, Checoslovaquia de Cruyff, y los partidos los vi por televisión, que era toda una novedad. En la Plaza de los Héroes de Rancagua se instalaba en un segundo piso de una casa comercial, y una multitud miraba el partido y la gente asistía a verlo con el cojín ese de los abonos, de los asientos, un cojín que tenía la figura del Estadio Nacional y adentro tenía arroz, y cuando Chile anotaba un gol la gente festejaba arrojando los cojines al aire. Los cojines. Y ahí después lo recogía, y muchas veces no recogía el propio, sino que el del compañero. Era un fútbol distinto al que vimos hoy día. ¿Qué cosas diferentes hay? Aparte de digamos, la tecnología, más estadios, ¿qué era lo que se perdió? ¿Qué perdimos cuando perdimos todo ese periodo hermoso? A ver, hay gente que supone que el fútbol antiguo era muy lento. Eso es relativo, depende del equipo y de los jugadores. Por ejemplo, en esta selección, el jugador más veloz era Luis Izaguirre. Bueno, yo le aseguro a usted que Alexis Sánchez no le gana un pique a Luis Izaguirre. La diferencia es que Luis Izaguirre usaba una camiseta que era una verdadera lona. Las medias eran de lana. Sí. Y en lugar de botines de piel de canguro, usaba unos bototos con puente. Entonces, sin entrar en la vieja discusión de quién fue mejor, habría que ver a Alexis Sánchez jugando con bototos, con medias de lana y con una lona que no permite el paso del sudor y que pesa. El balón era más grande, más pesado cuando había lluvia o barro. Entonces, ni hablar de los cañoneros como Leonel, que convertían goles de 35, 40 metros con un balón que era grande, pesado. Muy pesado. ¿Sí? El balón de ahora es liviano, es absolutamente esférico, vivorea, ¿no? Porque la tecnología moderna está pensada, todo diseñado en que se produzcan más goles. Entonces ahora se ven muchos goles de fuera del área. En esa época no, había que ser cañonero. Y los cañoneros del pasado, con los balones de ahora, convertirían 3 veces más goles que en su tiempo. O sea, era una selección de primer nivel. A ver, ¿qué es más difícil en la actualidad? Los sistemas defensivos. Ahora hay más hombres por metro cuadrado. Hay más preocupación por devolverse, por no descuidar la labor defensiva. Pero los grandes siempre fueron grandes, y los grandes nunca jugaron libres. Siempre tuvieron 1, 2 o 3 jugadores que los marcaban, que los golpeaban. Antes no estaban las cámaras de televisión encima. Entonces era un fútbol mucho más violento, un fútbol más de hombre, porque nadie se quejaba. Si recibía una patada muy fuerte había que aguantarse el dolor, y lo único que hacían mientras se revolcaban era mirar el número del que lo había pateado para después desquitarse. No existía eso de llorarle la amarilla al árbitro, ni darse vueltas como orate. Claro. Bueno, eso justamente me lleva al partido Chile-Italia del 62.
la violencia en ese momento, en que hay una anécdota interesante respecto de eso, que Chile tiene algo que ver con algo muy importante en las reglas del fútbol, después, a partir de ese partido, ¿no? Exacto, por las tarjetas. Claro, ¿Qué pasa en ese partido? ¿Por qué es tan violento ese partido? ¿Qué pasó ahí? Hubo dos enviados especiales de un semanario italiano que no eran periodistas deportivos. ¿Ya? Hicieron una crónica sensacionalista, donde hablaban de la miseria del país, que había desnutrición, alcoholismo y prostitución, que eso estaba a la vista de todo el mundo. Ellos no eran especialistas en fútbol, entonces hicieron esa nota para provocar escándalo. Y ese cable rebotó y llegó acá. Entonces los jugadores chilenos entraron con... El público estaba enardecido. Cuando la selección italiana se da cuenta de lo que han causado estos periodistas, ellos salen a la cancha con un buquet de claveles y lo empiezan a repartir en el público, ¿no? Sí. Y la gente se lo devolvía furioso. Y el partido se fue caldeando, entre otras cosas, porque en Italia ya se había descubierto el dopaje, se le llamaba ojo de lechuza en ese tiempo. Había jugadores, algunos de los que viajaron a Chile, que habían estado involucrados y otros estuvieron después. Y ese equipo, es cuestión de ver las imágenes, jugó muy violento. Hay jugadores con los ojos desorbitados y hay otros que tenían las comisuras llenas de saliva, de síntomas inequívocos de dopaje. La primera expulsión se produce muy temprano y no admite discusión porque un defensor, Ferrini, le dio una patada en el trasero a Onolino Lando, una patada de barrio. O sea, ahí solo cabe la expulsión. Después hubo muchos incidentes, algunos no se percató el árbitro, por ejemplo, más que le da un golpe de puño en la nariz a Leonel Sánchez, y cuando entran los aguateros, que se llamaban así porque utilizaron un guatero, Sí. y ahí estaban en el agua. Entonces, un aguatero le dice a Leonel Sánchez quién fue, le dice, fue el 8. El 8 era Masquio. Y después Leonel se tomó desquite y le devolvió el golpe y le fracturó la nariz. Uf, El árbitro no se dio cuenta de eso y así hay muchos incidentes. mucho incidente durante todo el partido. Hasta que viene la famosa jugada al terminar el primer tiempo, donde Leonel noquea a David porque David lo patea 2 veces estando en el suelo. Erróneamente, hay gente que repite que el arbitraje fue localista porque expulsaron al italiano, a David, y no a Leonel Sánchez. Y eso es falsa absoluta, porque el árbitro no expulsó a ninguno de los dos. Perfecto. Los dos siguieron en la cancha. En la jugada siguiente, el italiano se lanza como karateca a la altura del hombro aquí, sobre Leonel Sánchez, y ahí sí el árbitro tiene que echarlo. Perfecto. Lamentablemente en internet se puede publicar cualquier cosa y hay gente que se hace eco de eso y lo da por hecho. Y lo reproduce y convierte una mentira en una verdad. Bueno, ¿qué pasa después? No, Después esto... el partido en general fue muy violento, hay muchas agresiones, hay muchas escenas de boxeo y recién al final Chile logra imponerse cuando Italia ya estaba con 2 jugadores menos. ¿Y cómo lleva esto a las tarjetas años después? ¿No se usaban tarjetas en esa época? No existía. ¿Qué pasaba entonces? Se expulsaba al jugador simplemente. Existía la amonestación, Perfecto. que era ¿Verbal? una reprimenda verbal y el árbitro anotaba en una libreta. Generalmente le anotaba el número del jugador. Si veía que estaba repetido, ahí lo podía expulsar, o lo expulsaba directamente si la falta había sido muy escandalosa. Entonces, ese mismo árbitro, que fue muy criticado, Ken Aston, un inglés, él confesó que se vio, se sintió impotente, porque había tanta violencia, muchas de ellas a su espalda, no sabía cómo controlar. Mira. Entonces, en la víspera del mundial siguiente, en Inglaterra, él estaba esperando el semáforo y ahí, viendo las luces rojas, verdes, se le ocurre decir, mira, debería haber una tarjeta para el jugador que sirviera de amonestación y todo el mundo supiera, o sea, los jugadores, rivales y el público, supiera que ese jugador está amonestado, la tarjeta amarilla en este caso, y una tarjeta roja que es la expulsión. Y eso lo presenta después del Mundial de Inglaterra y se utiliza por primera vez en el Mundial de México 70. Mira, esas cosas que a veces uno no se entera y son cosas que son recientes, El digamos. primer expulsado con tarjeta, ¿Sí? tenía un chileno, Uf, Carlos vez? Carlos Casella. Mira, increíble. Hubo expulsado en el Mundial del 30, pero no existía la tarjeta Lo amarilla. logramos. Somos el primero. A ver, ¿cuál es la fuente bibliográfica de un libro de Chomsky? Me imagino las revistas de la época. Primera fuente de información, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se hace una investigación para construir un libro de estos?
para construir uno de estos? Tengo una biblioteca que es mi lujo, formada desde los 10 años. Tengo muchas revistas de la época, diarios, revistas conseguidas en el extranjero, con los viajes o con intercambio con colegas. En el caso de los mundialistas 62, lo entrevisté a todos, incluso los que ya no están con nosotros. Y a muchos que ahora sufren Alzheimer, por ejemplo. Eso quiere decir, perdón, que un libro como este lleva muchísimos años de trabajo, sí. ¿No? No son 3 años antes, sino que quizás 20 años antes, entrevistándolos. Mira, cuando fue el lanzamiento del libro de Colo Colo 73, Guillermo Páez dijo ahí en la presentación, dijo que a él le sorprendía que siempre que yo me lo encontraba, yo conversaba con él. Dijo, ahora me doy cuenta que me estaba entrevistando. Sacando información, sin que se notara. Porque siempre que me encuentro con alguien, yo en realidad estoy entrevistando, siempre ando con una libreta, siempre ando anotando, tomando libreta, lápiz, sí, y estoy permanentemente reporteando eso. Lo otro, el chequeo de la fuente, la obsesión por buscar una fecha, una fotografía, que en eso me puede pasar fácil 15 días. Por lo menos cada concepto. Claro, no, en confrontar información hasta encontrar la correcta, como por ejemplo esa que hablábamos de la expulsión. En algunas cosas, más, tengo una foto, por ejemplo, está relacionada con Pelé, no la podemos mostrar aquí, pero Pamela es testigo de que hace 10 años ando detrás de una protagonista que aparece en esa fotografía. Y seguramente después va a dar lugar a algún capítulo de... Tal vez 10 años más se pueda encontrar quién era la protagonista de esa foto. ¿No? Es una foto para mayores, pero por eso no la podemos mostrar acá. Pero importante. Pero después la podemos mostrar pero el próximo libro. Off the record, sí. Ah, perfecto. Pasemos a otro de los libros que no está aquí, desgraciadamente, que es un libro que yo perseguí no lo he podido leer, pero entonces estoy... El Colo Colo del 73, en que tú propones una hipótesis que desarrolla una idea, ¿no es cierto?, de que el golpe de Estado es retrasado por este equipo de fútbol, ¿no? Eso es un tema vivencial. Casi toda la gente de mi generación, salvo los militantes de partidos marxistas, lo comparten. Eso ha sido recogido principalmente en el extranjero. ¿Por qué no lo comparten? Eso me llamó la atención. Son militantes de partidos marxistas, ellos tienen otra interpretación, entonces se resisten a creer que un equipo de fútbol pudo retrasar algo tan importante, tan fracturante, tan fuerte. Pero yo lo desarrollo ahí, no solo yo, se hizo un documental en Chile, se hizo un documental en Estados Unidos y uno en España. Eso ha sido reproducido en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Hay documentalistas, me escriben cada tanto de Francia, que le están dando vuelta, y yo creo que en su momento, cuando la CIA desclasifique material, o el gobierno de Estados Unidos, estoy seguro que va a salir una constancia de eso. ¿Por qué se retrasa? ¿Es tan fuerte la influencia de este equipo, es tan importante en ese momento que llega a producir eso? Hagamos el contexto para que no entienda eso. En un país absolutamente polarizado, ¿sí?, dividido, con una huelga del transporte, del comercio, una huelga general de todo, ese equipo movilizaba a 80.000 personas en el Estadio Nacional. Gente que increíble, caminaba 1 hora para llegar al estadio, o hacía dedo y se subía a cualquier vehículo, algún camión, y como Colo Colo ganaba y tenía muy buenos jugadores y brindaba un gran espectáculo, era un factor de unión en un país absolutamente convulsionado. Sí. Y eso después lo recoge el propio Luis Álamo, se lo dice Salvador Allende, mientras Colo Colo gane, todo va a estar. Había muchos militares impacientes, pero los asesores estadounidenses, que ellos son más observadores de todo, decían que no, que había que esperar, y es muy fácil seguir la huella los días. Mientras Colo Colo está ganando, no pasa nada. Colo Colo queda eliminado en junio, y ese mismo mes hay una intentona. El primer intento. Después Colo Colo se viste de rojo y tiene que definir con Perú los pasajes al Mundial del 74. Chile clasifica, antes gana por primera y única vez la Copa Carlos Díaz por Argentina. Entonces es Colo Colo con la camiseta roja.
y lo mismo. Hasta que cuando ya pasa todo, Chile elimina a Perú y clasifica, eso fue a fines de agosto y el golpe se produce una semana y media después. Eso es un reflejo de la importancia del fútbol en una sociedad como la nuestra, ¿no? Mira, hay escenas inolvidables. Se estaba construyendo el metro en la Alameda. Estaba la zanja ahí. Ah, sí, recuerdo, sí. La los, zanja del metro, sí, la Alameda. Y los obreros, ¿sí? en las excavaciones, seguían a Colo Colo 73 en un televisor Antú blanco y negro. Es una imagen irrepetible. En el cambio de guardia en el Palacio de la Moneda, el Orfeón de Carabineros interpretaba el himno de Colo Colo y todos los transeúntes lo empezaban a corear. Eso no se ha vuelto a repetir. No, nunca. Y así, mira, esos años había el primer paseo peatonal fue el Boulevard Huérfano, que abarcaba solo 2 cuadras, desde Bandera a Estado. Y ahí bastaba que alguien empezara a batir palmas y corear Colo Colo y se juntaba una espontáneamente, pequeña, claro, o en la Plaza de Armas y la gente empezaba a corear, caminaban hacia la primera cuadra de Estado porque ahí vivía Elson Beirut. Ah. Entonces, llegaban hasta el departamento de Beirut, si Beirut estaba ahí, se asomaba a la ventana, saludaba y ahí se dispersaba. A veces se quedaban un buen rato, no estaba Beirut, la gente esperaba y después se dispersaba. Eso no ha vuelto a ocurrir con ningún equipo chileno. ¿Y por qué será? Aparte de las condiciones del país dividido, un equipo que está ganando, ¿qué otras condiciones? Es que fue un momento equipo, histórico especial. Un equipo, ¿Qué tenía ese equipo de especial? Un equipo extraordinario, adelantado. Por fortuna hay imágenes de eso. Ah, mira. Hay imágenes en YouTube. Tenía jugadores fuera de serie como Caselli, Valdés, Galindo, Páez, Negromá, Belli, Messen, los podrían nombrar a la mayoría. Y era un equipo que jugaba muy bien, por fortuna, como digo, hay pruebas de eso. Y lo otro, que ese equipo debe ser el equipo más saqueado de la historia. Porque a medida que iba ganando, empezó a ser víctima de la mafia del Atlántico. Ah, perfecto. Eso no es mito, eso está sí. comprobado. Y ahora, si faltaba comprobarlo, hace unos meses es posible escuchar unas grabaciones telefónicas del presidente del fútbol argentino y vicepresidente de la FIFA, que era hincha de Estudiantes, Julio Grondona, ¿sí? Donde se jacta de cómo eliminó al Santos de Pelé, por ejemplo, con ese Independiente. Y ese Colo Colo gana en el Maracaná a Botafogo, que tenía un equipazo. Eso fue seguido por todo el país, en televisión en blanco y negro. Hay un golazo de Chamaco de emboquillada, anulado, todavía no se sabe por qué. Entonces, eso más fue creando la injusticia. Las 3 finales con Independiente, los arbitrajes son descarados, sobre todo el gol que le hacen a Neif en Avellaneda, que es un gol no es un gol de fútbol, es un gol de rodeo. Le dan un empellón y lo meten con arquero y todo. Expulsiones. Entonces, todo eso fue aumentando la mística, porque era la lucha de David contra Goliat. Sí. Solo que aquí ganó Goliat. Que es la historia de siempre en este país, ¿no? Vayamos ahora a otro de los grandes e importantes equipos de Chile, el Ballet Azul, para que no digan que nos estamos cargando para un lado, ¿no? Hay otro libro sobre el Ballet Azul, ¿no es cierto? De 1959 a 1969. Ese equipo fue tan extraordinario que en 11 años ganó 6 títulos, perdió 2 definiciones, hay otra que la pierde por diferencia de gol, y las puede haber ganado todas, porque la mitad del plantel no se portaba bien. Eso es. Esto me lo han confesado ellos mismos. O sea, había extrañamente el Ballet Azul no era un equipo unido. Por un lado estaba mucha gente que estudiaba o trabajaba, y estaban los que solo vivían del fútbol y que les gustaba la Dolce Vita. Pero cuando ellos vivían en el túnel, hablaban entre sí y decían que ahí en la cancha tenían que estar unidos. Eran no solo ahí, pero fuera estaban. Fuera de ellos había varios que les gustaba, algunos les gustaba la noche, otros eran muy mujeriegos, otros trasnochaban, otros bebían, qué sé yo. Ese equipo pudo haber ganado todos los títulos. Ese equipo aportó la mayor cantidad de jugadores a 2 mundiales, al
de Chile 62 y el de Inglaterra 66. ¿Por qué? Porque también coincidió una generación de jugadores brillantes con un técnico por algo bautizado Zorro. O sea, lo que hacía Luis Álamo en esos años no se hacía, o sea, era algo revolucionario, ¿no? Oiga, a propósito de todo esto, me llama la atención que en la ficción, por ejemplo, en el cine, en la literatura, hay poca ficción sobre fútbol, ¿no? En Chile, por lo menos. Ha habido algunas, ¿no?, historias de fútbol que se hizo, que es la única película que yo recuerde que aborda el tema del fútbol de alguna manera, ¿no? No necesariamente desde las grandes ligas. O sea, Pero hay poco de aquello, ¿no? Por fortuna, porque a mí no me gusta la ficción Sí, ¿eh? con el deporte, ¿no? Y menos que nada con el boxeo. O sea, todas las películas ambientadas en el boxeo son ridículas, ¿no? No llega nada del todo. Yo prefiero el documental. No tengo paciencia para la ficción, porque siempre el director va a buscar un efecto popular, va a estar pensando en la taquilla, va a tergiversar todo, buscando la lágrima, el recurso fácil. Y en el boxeo el epítome es Rocky, ¿no? O sea, nadie con un dedo de inteligencia puede pensar que esos golpes existen. No, claro, Rocky, evidentemente. Lamento, yo sé que No. Stallone es su ídolo, pero No, para nada. No, pero entiendo ese punto perfectamente, claro. Pero me llama la atención porque en otros lugares, recuerdo Benedetti tiene un par de cuentos de fútbol que era un gran... Pero de cine. cuento, ¿Cuántos? pero no... Claro, novelas no hay, yo no he visto tampoco. Sí. Desconozco, sí, por eso preguntaba, yo El- no sé si existen. Benedetti tiene un relato... El puntero izquierdo, El puntero que yo izquierdo, leí hace sí. mucho, era bellísimo, Sí, sí. buenísimo. Bueno, es que es un tipo que sabe de fútbol además, él era un gran hincha, ¿no? Mira, hay varios intelectuales que les gusta el fútbol o el deporte. Sí. Julio Cortázar, por ejemplo, él comentó combates de boxeo para el gráfico. Sí. Y hay unos cuentos de él con boxeo y eso. La Noche Mantequilla, por ejemplo, ambientar una pelea de Carlos Monzón con José Nápoles. Eso tiene todo, porque tiene política, tiene espionaje, ¿no? Excepcional. Sí. Y ahí, mira, ahí se roza una frontera en la que yo tengo la epidermis muy delicada. Sí, a ver. No me gusta que se engañe al lector y se le presente la ficción como algo verdadero. El periodismo es rigor, precisión, rigurosidad. La literatura es creación, Sí, ficción. pero algunos de los cultores de la literatura quieren vender la pomada, y mucha gente les compra, de que lo de ellos es real. Por ejemplo, Galeano. Galeano, desde el punto de vista periodístico, él comete muchos errores. O sea, el tipo reportea mal, no chequea, inventa, se equivoca. Él tiene otros méritos. Entonces, a mí me disgusta que tiene textos de antología, los relacionados con deporte, no le deje claro al lector que en eso hay elementos de ficción. O de especulación al menos, claro. Y el lector común Ya. cree que lo que está leyendo es real. Claro, que es un poco lo que es como buscan lo- estos libros, ¿no? como La lo- verosimilitud, el realismo, Es la como- investigación. Es como los mitos. Mira, hay una generación de chilenos que creció escuchando a Julio Martínez hablar de que cuando Brasil pierde el Mundial del 50, ¿Mm? los brasileños se suicidaban arrojándose en el estadio Maracaná. Eso es falso, falsedad absoluta. Yo he ganado apuestas con eso. Pero las siguen repitiendo y en internet leo que hablan ahí de los suicidas, y eso ya es una batalla Claro, tal perdida. vez comenzó como una broma diciendo que era tal el éxito o la derrota que pudieron haberse suicidado, pero una idea. Eso es una batalla perdida, Sí. incrementada por esto de que en internet cualquiera escribe. Entonces Exacto. se replican, se dan por cierto, se potencian y ya quedan instalados y uno... Claro, yo recuerdo incluso, nos conocimos, aunque yo creo que no recuerdo cuando nos conocimos, en una feria del libro, No, en una charla de Oscar Hahn. completamente bebido. Claro, estaba Oscar Hahn, Juan Sasturain, estábamos juntos en una mesa, después de esa charla nos fuimos a conversar en un café y ahí nos conocimos todos. Se llama Mapocho. Exactamente, y ahí, claro, o sea, Juan, por ejemplo, es un gran intelectual, pero un gran gustador del fútbol, como Fontana Rosa, que también hacía humor, escribía de fútbol, ¿no? Soriano, por ejemplo, en Argentina Pero también. mira, la diferencia Sí. entre Fontana Rosa Sí. con el gordo Soriano Sí. o con Galeano Sí. es que Fontana Rosa, ahí lo de él es periodismo. Sí. Él tiene un libro
a mi juicio el mejor de todo, se llama No te vayas campeón, donde él cuenta sus vivencias de los grandes equipos y jugadores que conoció. Es un libro maravilloso y ahí no hay un ápice de fantasía, Claro. ahí no hay exageración, nada. Él está contando lo que vio, sin apartarse de la realidad. ¿No? Exacto. No es como, no sé, pues, alguien después va a contar que Alexis Sánchez hizo un gol pasándose a 8 jugadores, por ejemplo, y va a quedar instalado así. No, pues no es así. Hablemos un poco de lo que pasa ahora, porque yo y muchos de nosotros vivimos generaciones en que Chile, la que yo no viví el 62, yo no había nacido todavía, en que Chile perdía. Y ahora vemos estas generaciones más jóvenes, envalentonadas, ¿no? Con pecho de paloma, como que ahora somos grosos, estamos ganando. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves tú, que tienes una trayectoria larga y hemos visto cimas de victoria y planicies de derrota, por decirlo así? Mira. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo hay que ver esto? ¿Cómo hay que enfrentar este exitismo del 2015? Más de una vez he reconocido que soy un hombre de poca fe. Está bien. Nunca pensé que iba a haber una mujer presidente en Chile. Yo creo que nadie lo pensó, yo tampoco. Nunca pensé que iba a haber un presidente negro en Estados Tampoco, Unidos. yo tampoco lo pensé nunca. Pensé Papa que argentino. no iba a haber a O'Higgins campeón. Y pensé que no iba a haber a Chile campeón de la Copa América. Mira. Entonces, esa noche yo lo que más sentí fue alivio. Después salí a recorrer las calles, qué sé Sí. yo, pero no era euforia, era Exacto, alivio. a mí me pasó lo mismo. Incluso Sí. después Sí. me emociona más viendo las imágenes ahora, las repeticiones, qué sé yo, más allá de que si vamos a hilar fino, esta selección, sin desmerecerla, contó con toda la suerte que históricamente Chile no ha tenido. Sí. O sea, hay instancias. Mira, ni siquiera me voy a referir al sorteo que fue sospechoso. Sí. Nos toca México B, nos toca Bolivia, nos toca Uruguay sin Luis Suárez, etc. Ya, no importa, hago vista gorda. Tampoco voy a hablar de los 2 penales que le inventaron a Vidal. No voy a hablar de eso. Tampoco me voy a referir a las expulsiones en instancias determinantes. Sí. Partido con Perú cuando Chile estaba mal, partido con Uruguay, resultaron decisivos. Me remito a la final. En la final hubo 4 instancias decisivas en las que la suerte que siempre ha perjudicado a Chile esta vez estuvo de parte nuestra. A ver. La patada de Medel, por ejemplo. ¿Ya? La patada de Medel en el estómago a Messi, eso en cualquier partido es tarjeta roja. Claro. Lo vimos, todos la vimos esa vaca. Hay el penal de Francisco Silva a Marco Rojo, minuto 87, lo toma de la cintura y no lo suelta hasta que lo derriba el árbitro. La jugada de Higuaín iba a 1 minuto y medio de descuento. Si se produce ese gol no había tiempo de nada. Claro. ¿Y qué habríamos dicho? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. La sempiterna mala suerte del deporte chileno. Nuestros jugadores no dan le falta un poco, estamos a punto, le pero falta categoría, Exacto. qué sé yo. Hay otra incidencia más, son 4. Y hay una quinta, el penal de Sánchez. Sánchez le pega mal a la pelota porque él quiso picarla. Él quiso levantar, él le sale un tiro arrastrado que da un bote antes de llegar a la raya. No hay ningún equipo chileno en toda su historia que haya tenido esa suerte. Entonces, está bien, o sea, perfecto. Igual yo creo que Chile fue superior, pero ahí se dio un factor con el que nunca contamos. Y claro, los jóvenes están felices, está bien que se vayan entre una persona amarga como uno o como Y los jóvenes, alegre como ellos. es mejor, claro, es mejor que sean como ellos. Y eso. Sí, qué bueno que dices eso, porque a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Yo también soy como medio, no derrotista, pero soy un poco descreído. Entonces, claro, ganamos, pero yo tampoco soy como una... Está bien, hay que seguir creciendo. Para mí no se terminó todo ahí. Ahí empieza tal vez, ¿no? Pero hay gente que ya enloquece con eso y ya la historia se borró para atrás, no existe. Mira, hay, por ejemplo, que por ganarle a Bolivia, un rival al que históricamente Chile le ha ganado, hayan festejos en Plaza Italia, Plaza Baquedano, eso no es racional.
O sea, si tú le ganas a Brasil, a Argentina, de acuerdo, a Uruguay. Mirá, hay unos festejos. Pero no a Bolivia. Sí. Pues el periodismo de hace por lo menos una década abandonó su rol de ser el aguijón de la sociedad y se limita a aplaudir todo, a hacer relaciones. No hay crítica. No hay crítica, no hay debate. Real, no hay crítica. ¿Por en qué? absoluto. Porque los comentaristas, los líderes de la televisión, ellos están pendientes de avivar la cueca. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque si Chile gana, tienen más auspiciadores, tienen más sintonía, más audiencia. Todo ellos ganan, claro. Entonces Exacto. ahora La no hay publicidad. crítica, no hay crítica. No, ¿Y para dónde vamos entonces? ¿Qué pasa ahí? yo tengo la esperanza de que esto sea cíclico. Ya. ¿Qué es lo que decía yo? Claro, altos y bajos. Ahora estamos en un momento alto, bueno. Claro. No, siempre ha sido, en todo orden de cosas, eso se puede aplicar a la política también, Chile ha sido pendular. Sí. Y pasa de un extremo al otro, incluso en políticas deportivas. Viene un gobierno y concentra todo el deporte en la élite. Y el siguiente cambia todo y quiere hacerlo masivo, popular. Y después el otro y así. Claro, no avanzamos. No hay políticas a verdadero largo plazo, ¿no? Siempre son como parciales. ¿No? De postas, una carrera de postas que no avanza. Es porque no tenemos una tradición, entonces en los últimos años se ha agudizado eso de vivir pendiente del aplausómetro. Yo lo he comentado otras veces, yo tengo memoria desde el gobierno de Jorge Alessandri hacia acá. Ya. No había televisión, pero cuando uno iba al cine estaban los famosos noticieros Melco, que era como, te pasaban la revista a la semana. Sí. Y todas las ceremonias en La Moneda siempre eran graves, eran solemnes, eran protocolares. Uno veía ahí al presidente Alessandri, sus ministros, todo impecable, todo muy serio, muy formal. Ahora está la presidenta rodeada de goma, que todos aplauden como Moratti, y ella habla y están todos moviendo la cabeza como, sí, qué brillante lo que está diciendo, todo. ¿Por qué? Porque se vive en función del aplauso fácil, de contentar a la opinión pública, de tener un ojo en la encuesta. Sí. Entonces ya no se gobierna, sino que están pendientes. Y esa es tal vez una razón por la que no tenemos Chomsky en televisión, por ejemplo, en un programa de otro lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué el hombre que lleva 11 libros de fútbol, que sabe tanto de eso, no? Yo tengo varias teorías al respecto, pero no soy yo quien debe responderlas. Bueno, Pero sí me he cerrado muchas puertas. bueno. Proyectos, ¿en qué estamos ahora? Denos pistas de posibles futuros libros. ¿A dónde va la investigación de ahora? La ¿En única qué está? es que hablé de un proyecto No que funcionó. no se materializó. Hablemos del proyecto que no se materializó entonces. Era un libro sobre O'Higgins, Ah, sí. fue rancagüino, ¿no? Entonces hubo un momento en que yo dije, no, O'Higgins puede ser campeón. Y con un reportero gráfico, Pato Fuente, dije, empieza a hacer un archivo de Sigamos O'Higgins. Claro. este momento. Y, Bueno, y no lo hablé con el presidente de O'Higgins, el propietario, que a humor, por una cuestión de cábala, pues ellos son muy celosos de las cábalas que sí. hasta que espero esa noche que O'Higgins es campeón, Estadio Nacional, se gana Católica 1-0, y ahí en los pasillos le digo a humor, mira, yo tengo este proyecto, andaba con el reportero gráfico, le tomó fotos con la copa, todo. Ya me dice, hablemos. Voy después a la oficina, le llevo unos libros y le digo, esto es lo que yo quiero hacer un libro de O'Higgins, esto va a tener historia de O'Higgins, va a tener anécdotas, entrevistas, estadísticas. No es un libro de relaciones públicas. Ok. O'Higgins existe antes de la familia Humor, aquí no aparece ningún gerente, yo voy a entrevistar a jugadores típicos, que sea el Coto Acevedo, el Pancho Cuevas, que sea, ya listo. Necesito una reunión con los hijos, uno de ellos le encantó el proyecto, y después a otra entrevista con los gerentes, y dije, ya, hasta aquí no me llego yo. Sí. Y hasta ahí no me llegué, me quedé con parte del trabajo hecho, y después O'Higgins sacó ese libro, un libro que no un libro así para leer, sino un libro centro de mesa, con muchas fotografías, Fotografía de la época, claro. y aparecen la familia Humor, aparecen los gerentes, todo lo que yo no quería Lo hacer. que no quería aparecer en ese libro y por eso no funcionó. Por eso no fue. Se quedó estancado. ¿Qué es el fútbol para Chomsky? Porque este es el centro de la vida de Chomsky. Está ahí, 11 libros, mucha investigación certera. ¿Qué es el fútbol entonces? No, Más que la vida, ¿qué es? una- ¿Qué es el fútbol? ¿Una diversión? ¿Qué es el No, fútbol? es una pasión incurable y tiene que ver mucho con
con mi lado de futbolista frustrado. Así, ¿eh? Y hay una frase mía que molesta mucho a mis hijos cuando yo digo que nunca he sido más feliz que cuando jugaba fútbol. Y dicen, pero papá, ¿por qué dices eso? Y nosotros, claro. Pero es verdad, corresponde a una época de, no sé, por los años dorados, los años felices, ¿no? Y de ahí viene todo. El resto es... Tuve un profesor excepcional como don Edmundo Concha. De él aprendí que al lector hay que ponerle la alfombra roja. Y él me marcó, es difícil que pase un día sin que me acuerde de él. Mira, qué importante. Y siempre yo intento seguir su enseñanza. Los lectores, ¿qué dicen los lectores cuando se acercan? Seguramente alguna vez. ¿Qué dicen de los libros? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la relación con el lector? A esta altura ya tenemos, al principio con Juan Cristóbal Guarelo y ahora solo un público cautivo. Ah, mira. Y también que abarca varias generaciones. En algunos casos es gente de mi edad o mayor, después son los hijos de ellos o los nietos. Y eso a uno lo hace sentir que no está equivocado. O sea, yo permanentemente, y en eso es testigo Pamela, permanentemente recibo estímulo en la calle. De gente. Claro. Sí, yo lo vi algunas veces que vivimos en el barrio, y una vez lo vi, alguien se acercó y lo abrazaba y hablaba, ¿no? Un Sí. muchacho joven, recuerdo, Sí, en la calle. eso me sucede casi todos los días, ¿no? Qué Entonces, ahí bueno. yo siento que no estoy tan perdido, ¿no? Que no está equivocado el camino. Oye, bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí respecto de... Ya ¿Sí? la hiciste, yo también quería saber por qué no estaba en la televisión o en alguna de esas radios sumamente importantes de deporte. Bueno, agradecer la visita, yo creo que fue muy entretenido, podríamos estar más horas contando anécdotas. Ah, pero hay una anécdota que se me olvidaba, hay una que yo seleccioné acá del libro, que me gustó harto, que es la que dice relación con Zamorano, que por culpa de Zamorano no pudo ver una de las 7 maravillas del mundo, pero además Zamorano en esa entrevista dice una cosa muy linda, ¿no? Dice, en cierta oportunidad, pregunta Chomsky, durante un partido usted se quedó mirando la tribuna con una expresión extraña. Cuando su hermana Erika le preguntó el motivo, usted le dijo que había visto a su padre. Y Zamorano responde, brevemente para que usted nos contextualice después la conversación, ¿no? Lo he sentido siempre y lo he visto en un par de ocasiones. La primera cuando con Cobreandino ganamos 4-1 a O'Higgins en los Andes, con 3 goles míos. No recuerdo si el arquero era Cristian Tejos o Enrique Enoch. Durante 5 o 6 segundos divisé a mi viejo gozando en la tribuna. Y la vez que salí campeón con el Real Madrid ante el Deportivo La Coruña, miré hacia arriba, lo vi aplaudiendo y me puse a llorar. De hecho, en ese momento miré hacia el cielo y le dije, gracias papá. Nos pone la piel de gallina, dice Chomsky. Y le brillan los ojos a Zamorano. Imagínate cómo estoy yo. Fue la única vez que me quité la camiseta para celebrar. Qué bonito, ¿no? También el fútbol no es esta cosa, es una cosa de pasión, de emoción también, ¿no? Ahí Zamorano abre un poco esa puerta y deja de decir, bueno, habla en español y aquí habla en chileno. Cuando se saca el cassette. Exacto. Logró sacarse el cassette en esa entrevista muy bonita. Costó. Eso, ¿por qué costó tanto? Ahí pones tú costó que... una semana. Sí. Porque había mucha gente detrás de él, como 50 periodistas. Entonces él se ponía el cassette y yo cuando se ponía el cassette yo lo interrumpía y me iba. Y era divertido porque Zamorano venía detrás mío y me decía, oye Lucho, qué sé yo. Y todos miraban que por qué yo dejaba a Zamorano. No, ya, hagamos la mañana. Claro. Y al otro día era lo mismo, y al otro día era lo mismo, hasta que al final, el quinto día, el viernes, ahí por fin ya... Bueno, espacio más privado, claro, se pudo lograr. Pero igual yo tengo buena relación con Zamorano de siempre, lo conozco cuando le decían Piojo o Indio. Estuve en su departamento en la Villa México, antes de que fuera famoso. Y lo que yo sí le agradezco a Zamorano, mira, esto es una frase de Menotti. Menotti dice que el fútbol es una excusa para emocionarse. Bonita frase. El gol que Zamorano le hace a La Coruña cuando se clasifica campeón, por ejemplo, a mí me provocó taquicardia, adrenalina, piel de gallina. Sí. Con Sala tuvo algo parecido cuando él gana la Supercopa en Buenos Aires. Yo estaba ahí en el estadio
y también ver a esa multitud ahí, 90.000 personas coreando chilenos, también Es fuerte, me, me emociona. después yo se lo he dicho que gracias a eso yo le perdono otras tonteras. un gol, un momento puede ser perdonar todo. Sí. Qué hermoso, ¿no? Bueno, eso es el fútbol, la emoción. Entonces yo quería concluir, se me había olvidado esto, que es uno de los momentos hermosos del libro, ¿no? Que uno como que... Yo me emocioné un poco escuchando a Zamorano hablar eso de su padre, que es muy fuerte, ¿no? Y no se emocionó con Higuita ahí en un cabareo, ¿no? Bueno. Pero ese es otro tipo de emoción. Oye, quiero agradecerle que haya venido hoy día. Esta es una conversación muy grata para nosotros. Están todos los libros de Chomsky en esta librería y en otras más. Búsquenlos y que reediten El Ballet Azul y El Colo Colo 73, que son libros que yo creo que tienen que estar ahí. Mira, hay 6 Ustedes sí, editores, ¿dónde están los editores? Ahí, edítenlo. Los dos anecdotarios están agotados también. Sí. Y las dos historias, la historia secreta 1 y 2. En las dos, por ejemplo, está todo el caso Roja. Sí. El caso de Cóndor Roja, que fue una investigación también muy comparable con la primera de esto, cuando espiamos a Perú. También es una historia inédita, nunca se había publicado ni una sílaba de esto. Y me costó mucho encontrar a alguien que hablara. Al final llegué hasta que contara al ex comandante en jefe de la FACH, general Mateo, que lo confirma. Eso también, esa historia ha sido más recogida en el extranjero que acá. Me han llamado de Alemania, de España, de otros países y no de Perú, por ejemplo. Muchas gracias, esperamos ver pronto algún otro libro nuevo de esos que no nos contó para que funcione, esos proyectos secretos que pronto serán visibles, ¿ya? Muchas gracias por venir hoy día con nosotros. Gracias por la invitación. No me atreví a hacerla en cámara, pero quería hacer la pregunta, quería una respuesta inteligente para la pregunta más estúpida de siempre. Todavía estoy grabando por si acaso. ¿Quién es el mejor jugador de Chile de la historia? Fácil. Elías Figueroa. ¿Cierto que sí? Cierto que sí. Bien, yo sabía que había alguien que iba a estar de acuerdo conmigo. va a Siempre estar en peleo el con todo el mundo por lo mismo. Es muy fácil argumentarlo y si alguien no quiere escuchar razones, si quiere yo le envío un link. Hay dos cortos de Elías partidos con las dos Alemanias en el Mundial 74. Yo vi uno. Cualquiera que vea, hay que ver a un jugador chileno en ese nivel, No, es increíble. brillando a ese nivel. O sea, ahí es donde Elías gana con todos los argumentos, pero con ese ya hay que ser necio nomás para creer lo contrario. Era terrible. Pasar a Elías era difícil.